En este vídeo voy a enseñaros cómo he arreglado un coche que tenía casi todo mal, una pickup de hace 40 años abandonada. Probablemente el coche en peor estado que he comprado jamás, no tenía bien la pintura, ni la chapa, ni el interior, ni el motor, nada, ni siquiera tenía papeles. Y si os preguntáis, ¿y por qué compras algo así? Bueno, yo también me lo pregunté alguna vez mientras lo arreglaba, pero la cosa es que no existe nada como esto en la actualidad. Porque es una pickup de tracción trasera del tamaño y peso de un coche normal, poco más de 1000 kilos y menos de 5 metros, pero la caja es enorme y pueden montar 3 personas. Además, el chasis es de largueros, así que aguanta mucha carga y remolcar bastante. Por decirlo así, parecía como el mejor vehículo de trabajo que también podías usar a diario. Pero para llegar a ese punto, trabajo es lo que iba a llevar, muchísimo. Lo primero era conseguir los papeles porque no me iba a poner a restaurar un coche del que no tenía documentación. Para esto tenía que pasar la verificación técnica y aunque el coche puede dar asco, para pasarla tenía que arreglar 3 o 4 cosas. Por ejemplo, la luz de la matrícula. Le faltaba toda la carcasa y claro, comprar otra no era viable, no existía. Así que lo que hice fue fabricarla con filamento de impresión 3D, utilizando la otra carcasa como molde, poniendo filamento encima y luego dándole forma con el soldador. Y después de dejar lisita la parte exterior y hacerle los agujeros de los tornillos, lo que hice fue echar capas y capas de relleno y de pintura. Así se quedó lisito y desde lejos al menos se veía exactamente igual que la original. Otra cosa por la que pensaba que me podían poner pegas es que la correa del motor, la de accesorios, estaba tan cuarteada que podía partirse en cualquier momento. Y muchas veces cuando esto sucede te quedas sin motor, o sea, se destroza por dentro, así que compensa cambiarlo. En este caso era fácil, solo había que hacer palanca en este sensor para que la correa saliese y había un dibujito que te especificaba cómo ponerla, pero yo recomendaría grabar por dónde pasa la correa antes de quitarla para luego saber cómo ponerla. Y como no encontré ninguna para este modelo, porque en mi país este coche es rarísimo, lo que hice fue comprar una de un Mercedes que tenía del mismo número de hendiduras y prácticamente la misma medida, así que debería funcionar. Vale, ahora lo probamos y si no se rompe nada, pues ya la hostia. Con esto las posibilidades de quedarse tirado ahora eran algo más bajas, así que en un alarde de confianza quité la rueda de repuesto, porque tampoco tenía mucho sentido. Esa rueda de hecho no es ni de este coche, o sea, este coche tiene otra. O sea, creo que le pusieron esta rueda aquí solo por estética, aunque ocupaba buena parte de la caja, pero no era ni del mismo tipo, ni del mismo tamaño, creo que era solo decorativa. Entonces lo que hice fue quitarla porque pesaba un huevo y también el anclaje, porque no quería llevar una rueda ahí. Para esto me tuve que meter por debajo del coche, pero como era alto no hacía falta ni elevador, y entre 2 personas, uno por abajo sujetaba la tuerca y otro por arriba la intentaba quitar. Pero no había manera, así que cogí la radial, corté los tornillos y con un cortafríos los empujé hacia abajo. Después de quitar los 4 podía quitar este trasto que pesaba como 20 kilos y me ocupaba mucha caja, entonces con esto no podía meter lo que yo quería. Lo bueno es que la caja tenía una protección de plástico, así que solo tuve que limpiar el óxido, igual que las pegatinas que tenía el cristal trasero, que estaba tintado y se veía como con el paso del tiempo había perdido tinte, o sea, era más clarito. Aunque las pegatinas que más me molestaban en este momento eran las de los laterales. Tenía un vinilo de un desierto con lagartos, que estaba ya hecho un asco, así que para poder pintar la pickup tenías primero que quitar esto. Recomendaría hacerlo con una pistola de calor o a las malas con un secador, porque si lo haces rápido, o sea, sin darle calor, se te va a quedar todo el pegamento y luego cuesta quitarlo una barbaridad. Y como los lagartitos, aunque tenía que quitarlos, formaban parte de la pickup, los puse en forma de llavero, porque así los tenía de recuerdo. Lo siguiente era desmontar las cosas ancladas a la carrocería, como esta antena o el protector de plástico que tenía la caja, que iba remachado. La clave para quitar los remaches sin cargarte la chapa de abajo es coger el taladro y ponerle una broca más gorda que el agujerito este del centro. Entonces lo que haces es desgastar el metal y prácticamente la cabeza del remache se cae. Con esto se pueden quitar los paneles y aunque en la parte de atrás estaba bastante limpio de óxido, en la parte de adelante era horrible. Se ve que había tenido un golpe en el capó y en vez de sacar la chapa le pusieron un montón de masilla. Pero se podía arreglar, no hacía falta conseguir otro capó. Lo único que para pintarla había que lijarla entera y era muchísimo trabajo, así que me ayudaron un par de colegas. Aún así, esto llevó muchísimo tiempo. Haciéndolo por las tardes fue como todo un mes. Porque como quería que quedase perfecto, no solo era darle una lijadita y pintar, sino tapar cada uno de los agujeros que hicieron los remaches, soldándolos, sacar la chapa del bollo del capó para no tener que enmasillar mucho, desmontar la caja y la cabina que iban atornilladas al chasis para tratar el óxido de los largueros, que se nota que había estado siempre en el centro en un clima seco porque el óxido era superficial y estaba muy sano. Ya con todo preparado y dando las capas de masilla lo más finas posibles, quedaba dar la imprimación, que esto se puede hacer fuera de la cabina porque luego hay que lijar todo igualmente. O sea, en resumen es pintas, dejas que seque y lijas, pintas, dejas que... y así todo el rato hasta que se te queda todo lisito. Y aunque entre la cabina y la caja, o sea, el hueco este no se iba a ver, también lo quería pintar por si te asomabas ahí por el huequecillo que no vieses el color antiguo. Igual que en la rejilla que hay debajo del parabrisas, que no hace falta, pero si la desmontas queda mejor.
Después de lijar y pintar la capa base mogollón de veces, ya se podía dar la pintura definitiva, que en el caso del interior de la caja quería que fuese negra, porque era una pintura un poco más resistente y también iba a poner el plástico protector por encima otra vez. Así si el plástico no cubría algún trocito, no se notaría porque iba a ser del mismo color. Lo difícil para mí fue elegir el color exterior. Quería algo que diese buen rollo, pero también tuviese estilo retro, algo como gris, azulado, verdoso, no sé, que no pareciese como boom, coche moderno cuando tiene 40 años. Así que elegí un tono un tanto indefinido, pero que me parecía que quedaba perfecto. Ahora, no me preguntes de qué color es el coche, porque no es que sea daltónico, pero cada persona ve un color diferente. O sea, yo lo veo verde, otros lo ven azul, otros gris y otros amarillo. En lo que sí coincidíamos todos es que el cambio era espectacular, se veía como nueva, tocaba si era suavecita, no tenía ni un defecto. Estaba pintada hasta el más mínimo detalle, desmontando todo. Pero por dentro seguía dando asco. Todo estaba en muy mal estado, el salpicadero lleno de rajas, los asientos llenos de agujeros, abrías la guantera y se te caía al suelo. Y dije, poco a poco, que esto me va a llevar la leche de tiempo, así que empecé por la guantera, por lo menos que no se cayese al abrirlo, y como le faltaba uno de los enganches, directamente lo fabriqué con un tornillo. O sea, lo que antes era un plástico iba a ser un trozo de metal, así aguantaría mucho más. La clave era coger un tornillo y una tuerca que encajasen, anclarlo al plástico original y luego reforzar todo con bicomponente. Que esto es como un pegamento que luego se queda ultra duro, o sea, como si fuese igual de resistente que el metal. Así que reforcé también el otro anclaje que todavía no se había partido y pude poner la guantera con el destornillador, así no tenía que forzarla. Con esto probablemente ya no solo podría poner vasos, sino hasta un portátil. Tiene pinta de que aguanta muchísimo más. Ahora solo quedaban un huevo de cosas, o sea, cada vez que hacía recopilación mental de todo lo que tenía que hacer era apabullante. Decía, pero madre mía, o sea, tenía que arreglar las puertas, pintar el interior, tapizar los asientos, arreglar el salpicadero y todos los botoncitos, tapizar las puertas, el techo, el suelo, era horrible. Así que empecé por los paneles de las puertas, que si compras una herramienta específica para quitar las manivelas de las ventanas, no te cargas el panel, porque si no con un destornillador partes el plástico, que es lo que haría el dueño anterior o quien desmontase esto la última vez. Y pensé en empezar por los paneles porque digo, bueno, al menos no tengo que estar dentro del coche al sol, sino que me los puedo llevar a otro sitio donde dé la sombra. La cosa es que cuando desmontas algo siempre hay que pedir piezas, ya sean las grapas de las puertas o lo que sujeta la ventanilla, que en este caso es como una pieza de plástico con una especie de aleta de tela que hace que no entre la suciedad dentro de la puerta. Bueno, pues eso estaba reventado, tuve que comprar otro, quitar todas las grapas de la puerta y también la tela vieja, que estaba desintegrándose. Lo curioso es que al quitar la tela vi que detrás había un patrón en el plástico como si fuese costura falsa, o sea, el propio molde del plástico tenía la forma de la costura. Entonces esto me dio una idea, pero primero tenía que arreglar el panel, porque alguien lo había partido, ¿sabes? Alguien le había hecho esta raja. La clave es dejar las dos partes separadas lo más alineadas posibles, o sea, no vale hacerlo con la mano porque lo vas a mover, sino con un gato, y luego con el soldador vas fundiendo esa grieta para que se unan los dos plásticos. Hay gente que incluso le pone grapas de metal y es bastante recomendable, pero en este caso el plástico era tan fino que me preocupaba que se notase la grapa por el otro lado, así que simplemente lo soldé. Luego limpié con agua a presión todo el panel, incluso intentando quitar el pegamento que tenía donde iba la tela, pero solo con el agua no se quitaba, así que tuve que frotar para quitar todos los rastros de pegamento y lo que quedó fue la marca, o sea, todo el desgaste en el color de la pintura. Lo siguiente fue coger un estropajo, el típico de lavar los platos, que es así finito y no araña demasiado, pero sí lo suficiente como para que la pintura, porque luego iba a pintar esto obviamente, agarrase mejor. La clave es hacerlo con alcohol en varias pasadas para quitar toda la suciedad que tenga. La pintura recomendable sería una específica para interiores, que esté hecha para pintar plásticos porque tiene que ser un poco flexible. Y esta concretamente pintaba de mal, o al menos lo parecía, porque los primeros trazos no cubría nada, se quedaba como granulado y tal, pero la clave es pintar muy fino y muchas veces. Así va cogiendo color y la pintura va estirando. Y entre capa y capa le das con algo de aire, no sé, un secador, un soplador, lo que sea, para quitar las motitas, sobre todo si pintas en exterior. Y como ves, la primera capa no cubre nada, entonces tienes que darle muchas capitas finas y así no se te va a descascarillar. Y os lo digo porque a mí me pasa, es muy difícil resistir el impulso de empezar a echar pintura y uy, que me falta un poco aquí, ya, no lo hagas porque así la cagas. Y con paciencia, o sea, tirándote toda la tarde para hacer esto, te pueden quedar unos resultados que mira, ni se notaba la rajita. Del panel ahora parecía que era nuevo, encima en color negro quedaba mucho mejor que en azul, ya que no quería que el interior fuese de ese color teniendo el exterior verde, amarillo o no sé qué color es. Así que también pinté el resto de paneles, que estos eran los que cubrían los pilares del parabrisas, y el cambio era espectacular. Solo compré encima 2 botes porque venían de América y eran súper caros, pero no gasté ni siquiera los 2 y me sobraba para pintar el salpicadero.
Además no tuve que volver a tapizar los paneles porque con esta costura que tenía el molde y después de haberlo pintado parecía que eran de cuero. Luego puse la junta del carril de las ventanillas, que es esa pieza de medio plástico medio tela que hace que la ventana no vibre. Le puse grapas nuevas a todo el panel, que si cortas la base de la grapa puedes meterlas enroscando en el panel y así no te lo cargas, y luego ya podía montarlo en la puerta, que como veis por el polvo pasó un tiempo. Y esto es porque en el reposabrazos, que era una pieza blandita, que la tocabas y se veía que tenía como espuma dentro, me aficioné a la carpintería. O sea, me puse a hacer mesas, puertas, armarios, me distraje bastante, pero lo bueno es que conseguí un reposabrazos de madera. Y es que no veía viable pintar el reposabrazos original, que era como blandurrio, ni siquiera tampoco imprimirlo en 3D porque iba a quedar cutre, pero en madera era algo espectacular. Sobre todo después de barnizarlo, ver las piezas así, creo que cambiaba completamente el interior. Sobre todo cuando encima te gusta la madera y lo ves hecho de una pieza, todo tallado, me flipaba. Además, para montarla solo había que ponerle los 2 tornillos originales, todo encajaba como si fuese la misma pieza, aunque por evitar crujiditos del roce de la madera con el plástico le puse una junta de goma entre medias y luego lo atornillé. Ahora, los asientos, que también tenían mucho trabajo, y lo que hice temporalmente fue ponerle unas fundas, no os lo recomiendo, o sea, queda como un gallumbo, pero al menos era un gallumbo limpio, porque en mi cabeza no me apetecía sentarme en 40 años de sudor y pedos de otras personas. Digo, al menos si hay una tela limpia entre medias, pues me da un poco menos de asco. La cosa es que no tardé mucho en decir, es que esto hay que tapizarlo. Si hasta el plástico del protector de los cinturones se me hinca en el culo, que lo recorté, escondí el cinturón central porque tampoco lo iba a usar mucho, pero seguía quedando muy mal. O sea, esto no había funda que lo salvase, había que tapizar y para eso había que desmontar los asientos, que aunque son 3, van unidos como si fuese un banco del parque, y las 4 patitas es donde tiene los tornillos, que los quitas y ya lo puedes sacar. Bueno, también hay que meter como los cinturones y eso por aquí, por estos agujeros, pero vamos, es fácil. La única dificultad es coger el asiento, que son como 3 unidos y pesa, y no pillarse los dedos. Y es que la parte trasera del asiento no tiene ningún tipo de bloqueo, o sea, es como una silla de playa, y eso hace que fuese más fácil de tapizar, que yo pensaba hacerlo como el típico banco de restaurante, pero como esto no iba a tener aire acondicionado, quería algo que transpirase. Así que en vez de hacer todo el asiento de cuero, la parte de las nalguitas iba a ser como rejillita, que también es más resistente. El diseño lo hice a mano alzada con un rotulador, aunque luego para cortar las telas se usa regla y tal, pero quería inspirarme en cosas retro que había visto, en los Porsche Restomod que hace Singer, y quedó algo bastante guapo. Al menos a mí me gusta mucho. Luego se lo enseñé a un amigo y dijo, pero si parece un sombrero de paja. Y digo, yo qué sé, tío, a mí me gusta. Lo único es que estos embellecedores, estos plásticos, todavía eran azules y quería ponerlos del mismo color que los paneles de las puertas, así que los desmonté, los limpié y los pinté. Pero obviamente no monté el asiento porque todavía quedaba mucho. O sea, todo el suelo, por ejemplo, había que quitar la moqueta antigua que estaba pegada. Y yo al ver esto dije, vale, no es óxido, ¿vale? Rascas un poco, es pegamento, de lujo. Y para quitar la moqueta vieja había que desmontar este soporte del gato, los altavoces traseros que los habían anclado aquí con una caja, los cinturones, los embellecedores de plástico de las puertas y esta toma de aire que sirve para que cuando pones la calefacción se te calienten los pies. Con eso ya se podía sacar la moqueta y aquí es cuando llegó la sorpresa. ¡Hola! ¡A la mierda! No era pegamento, tío, o sea, era podrido, era óxido. Al menos la parte donde van los pies cuando te sientas, eso era óxido. La parte donde va el culo era pegamento. Y es que el aislante que se usaba antes era tela. Y cuando se empapaba, porque las juntas de goma de las puertas se van desgastando, entra el agua en el interior, se queda en la parte más baja de la chapa, que es donde los pies, todo eso se encharca, se queda empapado y va oxidándose. Mira, agujeros. Lo bueno es que la chapa es bastante gorda. Yo intentaba ser optimista porque, bueno, siempre puede ser todo peor, pero si llego a ver esto al principio, muy probablemente no la hubiese comprado. Pero ya era tarde, o sea, había gastado mucho en piezas, meses arreglándola. ¿Cómo iba a parar ahora? Bueno, esto se le llama falacia del costo hundido. Te hace tomar malas decisiones el pensar, pero si ya llevo gastado tanto, ¿cómo no voy a seguir gastando? Bueno, pues paras y así no tiras más dinero. Pero en mi cabeza esas explicaciones suenan como Una pregunta, si está oxidado por aquí, ¿estará oxidado por abajo? Hostia, sorprendentemente no. Por aquí está perfecto. Bueno, pues una cosa menos. Así que para próximos coches miraré mucho más lo del óxido, aunque quede raro ponerte a presionar la moqueta a ver si cruje ahí poniendo el oído. Pero es que tú, por ejemplo, sacas un informe Carfax al coche y no te va a decir si hay óxido debajo de las moquetas. Te puede decir si ha tenido un siniestro, si no ha pasado bien las ITV, los dueños que ha tenido, si los kilómetros son reales, pero lo que se esconde debajo de la alfombra, literalmente eso no aparece en ningún sitio. O sea, lo tienes que mirar tú. Y yo lo miré, pero parecía que había bastante menos de lo que luego encontré. Así que con esto me tiré como otro mes, porque no quería pegarme la paliza frotando para quitar el óxido, así que compré una pistola de chorro de arena, pero era la más barata que encontré
y era malísima, o sea, no quitaba nada, unos milímetros gastando kilos de arena. Entonces lo seguía haciendo del método tradicional, con la radial, los discos de alambre y eso, pero no llegaba a todas las esquinas. Así que con un barril de cerveza me fabriqué una máquina de chorro de arena artesanal, que fue una liada y realmente con una pistola un poco mejor me habría servido igual. Pero bueno, al final quité todo el óxido del interior, con el inconveniente de que ahora toda esa arena que había estado usando estaba dentro del salpicadero. La cosa es que si no pintaba la chapa, que ahora estaba perfecta, se volvería a oxidar y habría trabajado para nada. Entonces lo que hice fue limpiar todo el interior, pintarlo y luego ya volver a manchar el interior una vez estaba todo seco, quitando la arena de detrás del salpicadero. O sea, una paliza. Por esto tardé un mes. La cosa es que al desmontar el techo vi esto y pensé, no me digas más óxido, pero no, era pegamento del aislante, así que solo tuve que rascarlo, quitarlo todo. Y sí que es verdad que como estaba un poco traumado con el óxido, le di chorro de arena a todo el marco, porque vi como unas motitas donde iban ancladas las viseras o el techo y dije, no, esto hay que dejarlo perfecto. Así que también hice el mismo proceso que con el suelo, quitar el óxido y luego darle con pintura antioxidante. Aunque en el suelo también eché capas de zinc, muchas, por si acaso. Y puse todas las juntas nuevas para que no se pudiese meter humedad, o sea, ya era a nivel enfermizo, pero quedaba bien. Ahora, el techo en sí parecía una patata frita, o sea, apretabas un poquito y se rajaba por todos los sitios. Incluso al sacarlo, toda la esquina esta se había roto y digo, como lo tengan que volver a poner después de tapizarlo, se va a partir. Y me parecía súper cutre que estuviese así de mal. Entonces, primero reforcé las esquinas con un poco de espuma de poliuretano. Me pasé. Para, por favor. Esto es difícil de controlar porque sale mucho, pero luego lo puedes como expandir con una paletita o algo y cuando seca va a hinchar más, pero lo puedes recortar. Y aunque al principio parecía que la estaba liando, luego quedó bastante bien. Ahora pues tiene cierta consistencia, por lo menos ya no se dobla. Pero el toque final de resistencia extra fue comprar un protector de cajas de pickup, que eso se pone para luego poder tirar martillos o piedras a la caja y que no se te abolle ni se rompa. Bueno, pues echar esto directamente en el techo, por detrás donde no se ve, y darle con el rodillo para que tenga una capa uniforme. Y con esto, o sea, se quedó como si fuese una pieza de plástico, o sea, como un paragolpes. Le tocabas así y se notaba duro. Como si fuese una carcasita, ¿sabes? Antes hacías esto y crujía más, ahora ya no. Luego quitaré la tela esta y a ponerle otra. Ahora que el techo era resistente, había que hacer que fuese bonito. Para esto no era viable pintar la tela, porque lo pensé, digo, vale, doy con spray y tal, pero estaba como muy abombada, se iba a notar cutre. Así que lo suyo es quitar la tela vieja y al menos aquí no usaban el pegamento tipo foam que luego hay que rascar, sino pegamento de brocha. Y lo que hice fue comprar un kit para tapizar techos, que a ver, es simplemente un rollo de tela que probé a ver si se rompía o aguantaba, pero iba bien. Y también te viene pegamento. Entonces coges la tela que has arrancado, la pones encima de la nueva, la recortas como si fuese una plantilla y el bote de pegamento que viene, que yo creo que lo único de especial que tiene es que aguanta las altas temperaturas, lo echas con una brochita por el panel del techo. Yo eché un puñado, o sea, quizás me pasé echando pegamento, pero bueno, luego le pones la tela por encima, como cuando haces la cama así, la estiras, y para pegar los bordes lo que hice fue comprar paquetes de pinzas, darle la vuelta ya cuando estaba seca la tela por el otro lado y darle pegamento por todo el canto, y con las pinzas sujetarlo para que el proceso de pegado, que son horas o medio día o no sé, es bastante largo, pues no tuviese yo que estar pendiente, sino que estaba sujeto con pinzas. Ahora, es mala idea comprar pinzas de madera, o sea, cómpralas de plástico porque si no te dejan como astillitas y es un rollo tener que quitarlas. Eso sí, antes de poner el panel tapizado quería aislar el techo porque al coche le iba a pegar el sol bien y probablemente se calentase mucho la cabina porque era pequeña. Así que compré uno de los mejores aislantes que hay, o sea, está pensado para autocaravanas de alta gama y es una espuma de unos 2 centímetros de grosor que tiene autoadhesivo, así que solo tienes que recortarla en el tamaño del hueco y pegarla pasando la manita como un cromo, o sea, quedó perfecta. Y ya de paso, no solo por el calor sino por los ruidos, también aislé las puertas. Para esto hay que tener en cuenta que por aquí pasa la ventanilla, o sea, que tiene que seguir bajando y subiendo sin rozar nada y que en la parte de abajo de la puerta es por donde desagua, así que es mejor no poner nada ahí. Luego las viseras que las tapicé con la tela esa que puse en el asiento, lo que hice fue pintar el anclaje de negro porque era azul y luego recortar, bueno, más bien soldar un poquito el agujero por donde tenía que ir el anclaje de la visera, porque si lo haces directamente cortando lo mismo se deshilacha, pero el soldador funde la tela y se queda perfecta. Entonces con eso puse las viseras y como la parte de atrás del techo quedaba un poco suelta, le hice una pletina de aluminio a medida atornillándola al larguero, que tenía los agujeros originales y el techo así quedó espectacular. Lo único que tuve que hacer para darle el toque final fue gastarme 3 euros en un plafón nuevo, que se veía muy amarillento.
Otro sitio que quería dejar bien, donde quité todo el óxido, aunque luego no se iba a ver porque iba detrás del asiento, fue la parte trasera de la cabina. Lo que pasa que la pintura antioxidante que di era blanca y yo tenía pensado poner el panel de aislantes de atrás, pero claro, seguía viéndose la parte de arriba, así que la pinté de negro, luego corté el panel a la medida exacta que había del cuadrado de abajo y aquí directamente ni siquiera puse un panel por encima, ni lo tapicé ni nada, simplemente puse el aislante porque quedaba bastante bien así. O sea, al final es una espuma negra y al ser una sola pieza el acabado es bastante bueno. Antes de ponerme con el suelo, como el antiguo se encharcó y se oxidó y todo eso, lo que hice fue cambiar las juntas de las puertas para que no pudiese entrar agua. Y compré unas por AliExpress que estaban bastante baratas y luego eran incluso mejor que las originales. Al suelo le di el mismo producto que eché en el panel del techo, porque todavía me quedaba un poco en el bote y digo, pues voy a aprovecharlo. Esto aparte de proteger, o sea, con esto ya tienes como una capa de plástico adherida a la chapa, que sería como hacer una piscina aquí dentro, también da más resistencia y solidez, hace que no escuches los ruiditos esos típicos al conducir porque es muy buen aislante. Aún así le puse otra capa de aislante por encima, aunque era muy finita, pero es una chapa de aluminio con butilo o caucho entre medias que lo que hace es como una especie de sándwich y atrapa todas las vibraciones que hay en la chapa. Esto solo se lo suelen currar en marcas de alta gama como Lexus, Mercedes, BMW y da ese toque extra de comodidad en el coche, o sea, ya no escuchas nada, ni vibraciones cuando pones el equipo de sonido, ni las de las piedrecitas de la carretera, se queda perfecto. Lo siguiente con lo que me puse fue con el salpicadero, que aparte de tener rajas, paneles partidos, seguía siendo de color azul. Para cambiar esto, lo primero era desmontar todo lo que estuviese anclado del salpicadero. Las tapas de los altavoces, los botones, lo que rodea el cuadro, la radio, todo, hasta la guantera otra vez. Y ya que estaba aproveché para limpiar porque todavía en algunos rinconcitos quedaba arena de cuando había estado quitando el óxido. Lo que había que hacer ahora era alisar las rajas del salpicadero porque cuando se parte el plástico se suele como abombar y para poder arreglar esto era imprescindible que estuviese liso. Entonces había zonas que tuve que arrancar trozos de salpicadero porque estaban tan levantadas por el sol, la temperatura y tal que ya no era posible salvarlas. Y aunque parece que la estoy liando aún más, luego quedaría bien, ahora la clave es limpiar todo esto para poder pintarlo. Que seguía usando el mismo bote y como realmente aquí había que pintar muy poco, o sea, como 2 trocitos que iban a verse, porque el resto eran paneles, aproveché ese bote y no tuve que pedir otro. Y es que en la parte de arriba, donde están todas las rajas y faltan directamente trozos, lo que se hace es comprar una cosa que se llama coverlay, que es una especie de panel que utilizan el molde del salpicadero original para poder tener un plástico nuevo. Esto va pegado encima del original y queda mejor que tapizarlo, enmasillarlo o que cualquier cosa. Pero antes de dejarlo fijo para siempre, mi idea era modificarlo un poco, porque de serie el salpicadero, las tomas de aire que tiene, o sea, lo que desempaña el parabrisas, son 2 cuadrados súper cutres. Así que lo escaneé en 3D, que es como ponerlo en el ordenador al milímetro, y ahí puedes diseñar o modificar lo que quieras. Mi idea era hacer unas rejillas que estuviesen un poquito más bonitas, con hexágonos, tampoco que fuese moderno, pero que no fuesen 2 cuadrados. Y para imprimirlo, la clave es usar un filamento resistente a altas temperaturas, algo como plástico ABS, que es con el que se hacen los paragolpes, o ASA, no sé, hay filamentos modernos que aguantan como el metal. Y esta rejilla que la hice en color aluminio creo que quedó bastante bien. Así que ahora ya podía dejar este panel fijo para siempre en el salpicadero viejo y para esto te viene un pegamento también para altas temperaturas. Lo que pasa que viene un botecito muy pequeño y yo siempre prefiero echarle directamente medio bote de silicona, sobre todo cuando faltan trozos en el salpicadero. Luego ya pones el panel nuevo encima del viejo, lo dejas ahí durante 24 horas con peso encima. Yo además le puse cuñas que apretaban desde el cristal hacia el salpicadero. Hay que tener cuidado de no cargarse el parabrisas, pero así se quedaba súper bien pegado. Cuando pasan 24 horas ya puedes quitar todo lo que le has puesto encima, las cuñas y todo eso, y se queda como si fuese original. O sea, no parece que tengas un panel encima, se queda todo súper lisito y bien encajado, y en 2 colores que me parece muchísimo más bonito. La cosa es que la carcasa del cuadro estaba en el lateral llena de agujeros y como para esto no había carcasa, lo que hice fue enmasillarlo, o sea, el método tradicional. Le pones bicomponente, luego lijas y cuando lo tienes todo liso y no se notan los agujeros, pintas esta carcasa. La otra opción era tapizarlo, que en un coche moderno suele quedar muy bien, pero aquí me parecía que iba a quedar un poco pegote, así que lo pinté del mismo color que el salpicadero porque también tenía que pintar las tapas de los altavoces y los botones. Que los altavoces, como estaban reventados y me daban un poco igual, para limpiar las rejillas lo hice con la pistola de agua a presión, que era más rápido. Luego cuando estaban secas las pinté de negro y me parece que estas rejillas quedan mejor que las que había hecho de hexágonos, eran más discretas. Lo malo es que al comprar los altavoces nuevos, que eran de la misma medida, eran más potentes y la parte de abajo también era más profunda. Entonces, aunque en el copiloto entraba bien, en el del conductor chocaba el imán con el cuadro, o sea, no entraba.
Para solucionarlo hice un adaptador impreso en 3D que me permitía poner en el hueco de un altavoz grande uno pequeño y encima echado hacia un lateral para que no tocase con el cuadro. Eso sí, el altavoz costaba el doble, pero tenía la misma potencia y mejores frecuencias. Ya que estaba para dejarlo fino, también hice un adaptador para la radio que encajaba perfecto en el marco, porque lo que habían hecho era coger un trozo de madera y atornillarlo a lo cutre cargándose el panel. Por esto en su momento se rajó y por eso ahora tenía que arreglarlo. Para que no volviese a pasar, el adaptador nuevo lo puse pegado con silicona y la gracia era que aquí encajaba el típico marco estándar de metal, así que luego poner la radio iba a ser mucho más fácil. Lo que pasa es que como parte del adaptador impreso en 3D se iba a ver en el frontal y las líneas de impresión se notaban un poco, le eché masilla, luego lijé todo y así lo podía pintar y parecía parte del marco, no una pieza ahí pegada. Quedó bastante bien, con esto ya no se notaban las líneas de impresión y después de pintarlo de color negro ya sí que quedaba como si fuese parte del salpicadero. También había que pintar el resto de paneles, que algunos eran fáciles, como la guantera, que era un trozo rectangular y solo había que desmontar la cerradura. Pero por ejemplo los botones, aparte de que estaban todos rotos y tuve que hacer anclajes nuevos, el del aire sí que era especialmente complicado, porque las palanquitas iban como pegadas y si desmontaba todo esto lo mismo me lo cargaba. Entonces, para tapar los huequitos donde indica a qué temperatura estás poniendo el aire, lo que hice fue poner papelitos cortados a medida y metidos ahí dentro. Y sorprendentemente esto funcionó, o sea, quitando luego los papelitos con un alfiler se quedaban los colores originales. Aquí me la jugué un poco porque podía colarse la pintura y perfectamente pintar todo lo de dentro. De hecho, en un indicador me pasó, pero luego rascando un poco se quedó bien y había quedado perfecto. O sea, no parecía que esto hubiese sido azul o gris anteriormente. Así que ya se podían volver a montar todas estas piezas y como había grabado el proceso de desmontaje sabía dónde iba perfectamente todo, que ayudó bastante. Y como había reforzado los anclajes de los botones, ahora no solo estaba todo más bonito, sino que funcionaba mucho mejor. Como ya no tenía que pintar nada, era el momento perfecto para poner la moqueta nueva en el suelo, que fue más difícil de lo que pensaba. O sea, la vieja estaba para tirar, obviamente, y esta la compré a medida, que encima era gama premium, o sea, un poquito más cara. Pero aún así no tenía hechos los agujeros de los anclajes, como los de los cinturones o el asiento, y tuve que hacerlo con un soldador. Pero después de tirarme toda una tarde para poner la moqueta, que encima me ayudó un colega, no sé si es que es muy difícil o que yo soy un manta, pero por lo menos ya quedaba todo nuevo, limpio, daba gusto. O sea, merecía mucho el coste de cambiar esta moqueta, que no sé si fueron 300 euros, pero ahora el interior se veía completamente diferente. Y después de poner el asiento se veía como todo iba tomando forma, pero lo que me chirriaba un poco era el volante, porque si bien no me parecía feo, podía quedar mejor uno de madera. Así que compré el de un Lancia 2000, un coche de hace 40 años, y parece que sea el mismo volante exactamente con el aro de madera, porque tiene la misma forma y el mismo tamaño. Pero antes de poner el volante de madera, como el paso del tiempo le había hecho ciertas marquitas, trazos de óxido y tal, quería que quedase como nuevo. Es difícil porque tiene 40 años, pero le di con chorra de arena para quitar toda la pintura antigua y lo volví a pintar de color negro mate. Que todo esto realmente luego no se iba a ver porque tenía una moldura de plástico, pero así yo sabía que estaba bien. Lo único que le faltaba era el botón de la bocina, pero como no quería llevar el de Lancia, quería hacer uno impreso en 3D a medida con el logo de Chevrolet, o directamente sin ningún logo, que también se puede comprar así. Y con esto también quedaba el interior terminado, que ya os digo que la imagen que yo tenía en la cabeza de cómo dejarlo no estaba al nivel de cómo había quedado, o sea, estaba mucho mejor de lo que podía imaginar. Aunque la cantidad de horas que le he metido no tiene ningún sentido, probablemente en un trabajo normal con el salario mínimo, si hubiese metido estas horas me podría haber comprado una pickup moderna. Pero claro, ¿quién sueña con eso? Porque yo lo que quería era tener una pickup clásica restaurada que me trasladase a los 80 cuando la condujese y que pudiese aparcarla en cualquier sitio y derrapar con ella, que eso no iba a ser posible todavía. Así que esto no acaba aquí, porque quiero que sea de 2 colores y que tenga el doble de potencia, pero para eso todavía necesito que me echen una mano y un poco de tiempo.